que va a haber momentos en tu vida ministerial donde vas a ser llevado por Dios a un escenario en donde todo te indica que Él no está en tu barca. Si el Señor estuviera manifestado aquí, esto no hubiese pasado. Precisamente por eso no está manifestado, para que pase, para que lo vivas, para que aprendas, para que crezcas. Y entender que la vida cristiana nos va a llevar a distintos momentos donde la fe tenga que aplicarse, ¿no? Tener convicción, certeza, que no ver a Dios no significa que Él no esté. Vamos a ir de lleno a la lectura bíblica, Faliton Cáceres. Nos toca Juan capítulo 6, son las 10:33, y nos toca leer un texto que es muy famoso dentro de lo que es las historias, hazañas y obras sobrenaturales que el Señor hizo en esto que es su ministerio terrenal. Juan capítulo 6, versículo 16. Este es otro pasaje que vamos a encontrar también en los evangelios sinópticos, ¿no? Este es el pasaje en donde el Señor se acerca a la barca andando sobre el mar. Así que si ya lo tienes, querida Fallon, lo leemos en el nombre del Señor. Juan 6, versículo 16, dice así. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, soy yo, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. So many prayers we pray, so many dreams to get to this moment. Now this is... Bueno, te decía yo, esposa mía, que este es uno de los pasajes, creo que está en esa lista de los más conocidos, ¿no? De aquello que fue la obra, de aquello que fueron las hazañas, de aquello que fueron los hechos sobrenaturales de nuestro Señor Jesucristo. Porque los evangelios contienen no solo la doctrina del Señor, sino también los hechos sobrenaturales, supernaturales del Señor. Jesús andando sobre el mar. ¿Quién no ha escuchado algún sermón? ¿Quién no ha visto en alguna serie o película en la televisión acerca de este suceso? Donde el Señor, después de multiplicar los panes y los peces, pues los hace a ellos cruzar a la otra orilla, mientras Él se va a un monte a orar. Porque en el contexto eso es lo que ocurre. Jesús los hace ir solos en la barca, cruzar solos, lo que es un acto, un hecho digno de destacar, porque la costumbre judía, comúnmente el discípulo va con su maestro, no va solo. ¿Sí me explico? Sí. De hecho, nosotros tenemos otra escena que es un tanto similar a esta, donde Jesús en la barca se ve enfrentado a una gran tempestad. El episodio en donde, también muy conocido, vemos cómo los discípulos, muertos de miedo, pensaban que perecían porque la tormenta era muy fuerte, pero ahí en ese episodio Jesús va en la barca, pero estaba durmiendo. Entonces, este es un evento que es digno de destacar por el hecho de que Él les ordena ir, pero Él no se sube a la barca. Entonces, lo digo a modo de que los discípulos en la cultura judía no tenían la costumbre. Y te lo voy a demostrar bíblicamente, porque el formato discipular que vemos en la Biblia es un formato judío. Y esto es algo que tú tienes que subrayar en tu corazón. Jesús no rompió el molde. Jesús no discipuló como discipulaban los griegos. Jesús discipuló como discipulaban los judíos, porque el formato judío fue transferido por Dios a la nación. Este formato de
aquel que como padre enseña a un hijo. Y te quiero mostrar que los discípulos, en el formato judío, ¿no? No acostumbraban a ir a un lugar sin su maestro. Era muy raro. Te lo voy a demostrar. ¿Te acuerdas Elías y Eliseo? Ujú. Elías llamó por mandato de Dios a Eliseo a ser su discípulo. ¿Mm? Tenemos la historia donde Elías se acerca a Eliseo y Eliseo le dice, déjame que me despida de mi padre, y comenzó a seguir a Elías. ¿Tú conoces la historia? Sí. Bien. Y recordemos que hubo episodios donde Elías le dice a Eliseo, voy a ir a tal lugar, quédate tú aquí. ¿Y te acuerdas cuál fue la respuesta que dio Eliseo? Vive Jehová y vive tu vida, que no te dejaré. Y entonces, ¿a dónde iba Elías? Iba Eliseo. Porque ese es el formato. Claro. El formato es el discípulo no se separa de su maestro. ¿Entiendes? Entonces aquí vemos cómo el Señor les ordena ir y cruzar a la otra orilla, pero Él se queda. De hecho, si podemos retroceder a los versículos, a ver, leamos el versículo 15 o 14 del mismo pasaje de Juan 6. ¿Qué dice? ¿Lo puedes leer? 14. Juan capítulo 6, versículo 14. Mira lo que dice. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ya, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él solo. Jesús se quedó en un monte. En otros evangelios dice que Él los mandó a cruzar a la otra orilla. De hecho, podemos mirarlo en... A ver. Podemos mirarlo en versículo 22 de Mateo, capítulo 14, solo para agregar. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Te fijas? O sea, el Evangelio de Mateo complementa lo que tenemos del Evangelio de Juan, que Jesús les ordenó cruzar solos a la otra orilla, y él se quedó allí para subir un monte y orar. ¿Te fijas? Entonces, ninguno de ellos dijo como Eliseo, ¿no? Vive el Señor y vive tu vida, que no te dejaré. Ellos hicieron caso. No era la costumbre, pero hicieron caso. Y aquí es donde está el detalle, porque dice la Escritura que Jesús se fue a un monte a orar. Después del gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dice la Escritura que Jesús se fue a un monte a orar. Y el Señor está orando, es de noche, está orando, ¿sí? Y dice la Escritura que iban cruzando el mar hacia Capernaum, dice estaba oscuro, dice Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. O sea, un escenario que desde mi punto de vista, como enseñador, fue programado y planificado por Dios. Yo estoy completamente seguro, desde mi punto de vista, que Jesús quería que ellos se enfrentaran a este escenario. Que ellos se enfrentaran a una tempestad, pero sin él en la barca. Ahora, ¿qué significa esto? Que va a haber momentos en tu vida ministerial donde vas a ser llevado por Dios a un escenario en donde todo te indica que Él no está en tu barca. Pero no está en tu barca porque Él lo decidió. Y no porque Él te abandonó, sino porque Él decidió que tú tienes que aprender algo.
Porque ¿cuál es la razón? Jesús no sabe que se va a levantar una tormenta en medio de la noche. Acaba de multiplicar los panes y los peces. Sabía desde el principio quiénes habían de creer en él y no. Podía leer los pensamientos de aquellos que murmuraban contra él, como ese hombre que lo invitó a comer, ¿no? Y que dijo, si éste supiera quién es esta mujer. Ujú. Ese Jesús tan sobrenatural, ese Jesús que puede discernir los pensamientos, no sabe que en la noche, en la madrugada, se va a levantar una tempestad. No pudo anticipar que sus discípulos se enfrentarían a un escenario así de adversidad. Claro que sí, por algo los mandó solos, porque hay momentos en tu vida donde tú tienes que aprender que aunque parezca que estás solo, no estás solo porque el escenario lo planificó Él. Si Dios planificó algo en tu vida, Él es el arquitecto. Y si Él es el arquitecto, no estás solo aunque no lo veas. Porque Él escribió lo que iba a suceder. ¿Y a dónde está lo maravilloso de este pasaje? Por lo menos, y justo nos toca leer esto hoy, que dice la Escritura que Él no los mandó solo y con unos binoculares los comenzó a mirar. Que el Señor no los mandó solo para quedarse en la orilla y ver cómo la tempestad les golpeaba. No, Él los mandó solo y ¿sabes lo que hizo? Se fue a orar. ¿Por qué se fue a orar? ¿Qué habrá orado el Señor en ese monte? ¿Cómo quisiésemos tener esa oración? Dice la Escritura que Él se fue a orar. Si bien no lo dice en el capítulo 6 de Juan, pero sí lo dice en el capítulo 14 de Mateo, que Él subió a un monte a orar. Sí. Y como ninguno de sus discípulos estaba, no tenemos el registro de esa oración. Padre, provoca la tormenta. Este es el momento. ¿Qué habrá orado? Padre, sé que es el momento de que aprendan algo, pero fortalécelos en medio de la tormenta. ¿Qué habrá dado el Señor? Señor, dime en qué momento tengo que aparecer. Solo sabemos que Él estaba orando, mientras sus discípulos cruzaban el mar. Ahora, el detalle que nos da Juan, Fano, dice que habían remado como 25 y 30 estadios. Ajá. Iban remando. Y esto es muy loco, porque uno comúnmente piensa que ellos cruzaban solo a velas. Okay, cuando uno mira las barcas, ¿no? Siempre las barcas en sus dibujos o en sus fotografías representativas de aquello que eran, ¿cierto? Estas embarcaciones de la época se presenta así como que fuesen con velas y todo. Pero dice aquí la Escritura que ellos iban remando. Dice que cuando habían remado, o sea, te puedes imaginar, iban, o sea, ya ¿cómo tienen que haber estado remando de noche? Claro. Una situación así no era como ad hoc con ya todo lo que llevaban remando. Exacto. En medio de la oscuridad. Exacto. ¿Cuántos son 30 estadios aproximadamente en kilómetros? Unos 6 kilómetros más o menos. ¿Cuántos son 6 kilómetros? A ver. ¿Cómo podría yo graficarlo? Pero tú puedes buscarlo ahí en Google Maps y puedes sacar la cuenta. ¿Cuántos son 6 kilómetros? Un estimado. ¿Cuánto? Desde la playa Acapulco hasta el sector de Reñaca, cruce Cochoa, APP. ¿Esos son 5 kilómetros? 6 kilómetros. 6 kilómetros. O sea, ya llevaban bastante avanzado. Y ahora estamos hablando que iban en el mar, pues, ¿no? En plena noche, sin luces, sin radares, ¿no?
y comenzó a soplar el viento, y eso significa que el viento te era contrario, entonces comienza la fatiga, comienza el cansancio. Ese era el escenario. Y déjame decirte esto, ¿ah? Ese es el escenario de Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, ese es el escenario de Mateo, es el escenario de sus discípulos. Claro. Y que dicho sea de paso, venían de esta gran multiplicación donde efectivamente vieron el milagro de Dios, pero eso no significó que el servicio que ellos hicieron fue sobrenatural. O sea, había un desgaste producto del día. Estuvieron con miles de personas. Exacto. Estuvieron sirviendo al Señor todo el día. Estuvieron repartiendo el pan. Muy bien, Fallon, muy bien. Estuvieron repartiendo el pan, estuvieron recogiendo los sobrantes, que estuvieron trabajando todo el día y aparte estaban remando de noche y empieza el viento a soplar y cuando el viento sopla en una barca y solo vas remando, te hace la contra todo el rato. Te hace la contra todo el rato. Entonces es súper desgastador. Súper desgastador. Bien, y entonces, ¿qué dice el texto? Cuando iban remando, o cuando habían remado como 25 a 30 estadios, dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Entonces, este pasaje es muy potente. ¿Por qué razón? Porque si Dios planificó algo, aunque tú no lo veas, en medio del viento que sopla contra ti, no significa que no va a aparecer. Entonces, aquí hay un punto importante. Cuando Jesús le dice a la iglesia, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, nosotros nos imaginamos al Señor siempre al ladito nuestro, ¿no? Pero el he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, también se refiere a que Él está de distintas maneras contigo, aunque tú no lo veas, porque resulta que Él estaba con ellos, pero no estaba presencialmente, estaba en el monte orando. O sea, ellos estaban en el mar, pero Él estaba en el monte orando. Y déjame decirte, yo creo con todo mi corazón que Él estaba orando por ellos, que Él estaba con ellos en el monte, pero en el monte, no en la barca. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual ellos tienen que estar en esa barca solos? Pues para aprender. Que habrá momentos en la vida en donde te vas a sentir solo. Va a haber momentos en la vida donde el viento te es contrario. Va a haber momentos en la vida en donde vas a estar cansado, en donde vas a sentir el peso sobre tus brazos porque has remado, porque vienes de servir al Señor, porque vienes del desgaste del servicio y estás remando. Y van a haber momentos en donde pareciera ser que el viento te es contrario y que te va a ganar a las fuerzas, te las va a ganar y que te vas a quedar allí y probablemente hasta incluso pase por tu mente, te vas a hundir. Pero va a llegar una hora en donde Él va a venir andando sobre el mar. Eso dice el texto. Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, dice. ¿Quién no? Tuvieron miedo. Porque es un acto supernatural, sobrenatural, extremadamente sobrenatural. Piensa por un momento que está la barca siendo golpeada por el viento. Ellos ya están exhaustos. Han remado 6 kilómetros aproximadamente. Están allí, ya están lejos de la orilla. Y resulta que ahora se le añade que viene alguien caminando sobre las aguas. Claro, todo el contexto en sí es para tener miedo. Todo el contexto. Porque ya estar dentro en una barca, en el mar, en la noche, donde el viento te hace la contra y aparece una silueta andando en medio del mar, claro, es un escenario propicio para tener miedo. Sí. Y resulta que si tú vas a los otros evangelios, por ejemplo, el evangelio de Mateo dice que a la cuarta vigilia, para entender las vigilias, ¿a qué se refiere a la cuarta vigilia? La primera vigilia para los judíos iba de las 6 a las 9 de la noche. La segunda vigilia iba de las 9 hasta las 12 de la noche. La tercera vigilia era de las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Eso significa, si dice a la cuarta vigilia, te está diciendo a la hora que se apareció. Aproximadamente. Se apareció
en la madrugada, Ujú. avanzada la noche. Claro, uno no visualiza todo el desgaste. ¿Eh? Entonces, yo quiero mostrarte este detalle. Exacto, para allá voy. ¿A qué hora zarparon de la orilla? Que cerca de las 3 de la mañana habían remado como 30 estadios. O sea, lo que te está mostrando la Biblia con todos los datos que te da, no sé si me explico, ¿no? Sí. Es que ellos llevaban mucho rato remando. ¿Por qué? Sí. Porque no fue fácil esa noche. Esa noche no fue fácil. Juan te dice cuando llevaban 30 estadios. Mateo te dice a la cuarta vigilia. 30 estadios, cuarta vigilia. O sea, desde que zarparon hasta que apareció Cristo llevaban 30 estadios. O sea, 6 kilómetros. Pero desde que zarparon hasta que Cristo apareció, habían pasado muchas horas. Porque eran entre las 3 y las 6 de la mañana, porque tampoco tenemos la hora exacta en que Jesús Pero el se fue. aproximado. Era el aproximado. O sea, llevan mucho rato remando. Y como a las 3 de la mañana, entre las 3, 3 y media, bueno, ahí ponele tú la hora que quieras, ¿eh? Pero entre las 3, 3 y media, 4 de la mañana se aparece el Señor. Y solo piénsalo por un minuto. Está todo oscuro. No tienen focos, no tienen radar, no tienen nada. Están a oscuras. El viento sopla. Se está como formando una tormenta. Ya llevan... Todo es vulnerabilidad. Sí, entonces... Porque tampoco están en tierra. Exacto. Y de pronto aparece una figura de alguien caminando por las aguas. Era para morirse de miedo. Claro. Ya, perecemos todos aquí. ¿Qué dijeron? Juan no te lo cuenta. Juan no cuenta esto que cuenta Mateo. Juan no dice lo que ellos dijeron. Juan dice que ellos tuvieron miedo al ver que alguien venía caminando por el mar. Ujú. Pero Mateo sí te dice que ellos dijeron, es un fantasma. Es un ente espiritual. Y comúnmente nosotros pensamos, si es un fantasma, pensamos en algo negativo, no en algo positivo. No dijeron, es un ángel del Señor. Claro. No dijeron Bueno, eso. probablemente también porque en el contexto en el que se da, claro, uno no lo razona, este contexto uno simplemente lo lee. Lo turbado también que los lleva a concluir así, porque perfectamente, Ajá. claro, podría venir un ángel a rescatarnos, Claro, pero no, un fantasma. sí. O sea, y nosotros sabemos que fantasma no es sinónimo de bueno, sinónimo de malo. Ujú. O sea, a menos que fuera Gasparín, pero... ¿Tuviste Gasparín? Sí, ¿no? sí. A menos que fuera ese fantasma. Pero entendemos que los discípulos no conocían a Gasparín. Entonces están hablando de manera negativa. Es un fantasma de manera negativa. O sea, es algo malo que se acerca. O sea, aparte de estar solos en medio de la noche, aparte de estar súper lejos de la orilla, aparte de no estar con Jesús porque no está aquí, aparte de que hay viento y hay tormenta que golpea sobre la barca, añádele que viene un fantasma. Sí. O sea, Todo aparentemente es en contra. todo malo, 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 Sí. malo, 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 malo. Malo, 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 malo. Todo es malo, 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 malo. Es un fantasma. Eso dijeron. Juan no lo cuenta, Juan solo dice que tuvieron miedo. Pero el contexto, si tú tomas todos los evangelios del mismo suceso, estaban con mucho miedo. ¿Por qué razón tenían miedo? Porque, oye, añádele más malo, fíjate, más malo todavía. Viene un fantasma. Claro que si tú lo analizas bien, es como una secuencia de cosas negativas que son en contra de Exacto. los individuos que están allí. Exacto. Y vienen de un gran milagro. Sí, Entonces, ¿cómo puedes pasar tú de un gran milagro y de ver a Dios actuar en tu vida a un gran miedo? buena pregunta. ¿Por qué razón? Porque somos vulnerables a lo que sentimos, a lo Sí. que vemos. Sí. Y Jesús le está enseñando a sus discípulos esto. Por eso te digo que yo creo que Él los mandó solos, no porque el Señor quisiera irse a orar trivialidades, perdón que ocupe esa palabra, pero no porque el Señor quisiera orar por no sé, por Jope. No, yo creo que fue a orar precisamente porque este escenario ellos tenían que vivirlo. Y la única manera de vivirlo es que yo no esté en la barca. Claro. Porque después yo los voy a enviar a predicar al mundo y muchas veces van a tener que cruzar orillas donde no me van a ver, no me van a sentir.
Porque qué distinto es estar allí y sentir la presencia del Señor. Qué distinto, ¿no? Por último está durmiendo, pero él no estaba ahí, ¿ves? Entonces, pero hubo un discípulo que Juan tampoco te lo cuenta, y por eso que quiero unir Mateo y Juan, hubo un discípulo que tuvo cordura. ¿Cuál es la cordura que tuvo el discípulo? Sí, estamos solos, eso es verdad, no está el Señor con nosotros. Sí, es de noche, son las 3 de la mañana. Sí, estamos en medio de una tormenta. Sí, estamos exhaustos. Sí, viene alguien caminando por las aguas, pero no es un fantasma. Ujú. Un discípulo con cordura. Potente, ¿ah? Un discípulo con cordura. ¿Mm? Un discípulo que dijo, no es un fantasma. Ahora, ¿por qué razón Pedro dice no es un fantasma? Porque cuando venía este ser caminando por las aguas, nuestro Señor, ¿qué dijo? No soy un fantasma. Tened ánimo. Yo sois. No temáis. No temáis. ¿Cómo les dice? Tened ánimo. ¿Cómo les dice? Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Y ese yo soy es potente. Porque ese yo soy no solo se está refiriendo a que Él es el gran yo soy, sino que también se está refiriendo, tened ánimo. Yo soy el que lo provocó. Ujú. Yo soy el dueño de todo este escenario. Yo soy el rey, el amo de todo lo que está pasando. Tened ánimo. Yo soy. Yo soy el que les permití navegar solos. Yo soy el que fue a orar al monte. Yo soy el que orado por ustedes. Yo soy el que hice que se levantara la tormenta. Yo soy el que determinó venir a medianoche o pasada la medianoche. Yo soy. No temáis. Entonces Pedro dijo, no es un fantasma. Se dio cuenta del escenario. Fíjate que yo el otro día te hablaba acerca de las series, ¿no? Y te hablaba acerca de las películas, pero yo vi una serie de la vida de Jesús donde este episodio está completamente trastocado en la serie, porque el apóstol Pedro en la serie estaba enojado con Jesús por una situación adversa que le había pasado. Y en medio del escenario le reclama y como que le grita mientras él está en la barca y Jesús está en las aguas y Jesús le habla con mucha ternura y le dice, no, así no fue este escenario, no es como la serie. Pedro, entonces que es importante son los Pedros. ¿Hay algún Pedro en la sala? Qué importantes son los Pedros en el escenario. Y aquí viene lo maravilloso de cómo la Biblia te va mostrando que todo está unido. Te lo voy a demostrar. Voy a jugármela para demostrártelo. ¿Quién trajo calma a los discípulos en la barca? ¿Quién confirmó los ánimos de los discípulos cuando el Señor les dice, hey, tened ánimo, yo soy, no temáis? ¿Quién trajo la calma? ¿Quién fue el vocero para repetir, esto no es desastre, es el Señor? ¿Quién fue? Pedro. Pedro es usado para hablarle a sus hermanos. No es un fantasma, es el Señor. O sea, Pedro, al darse cuenta del escenario, al escuchar la voz del Señor, a sacar los cálculos, todo en su cabeza le dijo, es el Señor. Y eso confirmó ánimo de sus discípulos o de sus codiscípulos. Mira qué interesante. Cuando Pedro está en el mar de Galilea, después de haberle fallado al Señor, Y está Juan. y Jesús le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Lo que sembró cosechó. Porque ahora fue Juan el que le dijo, Pedro es el Señor. Porque ellos no sabían quién era el que estaba en la orilla. ¿Y quién es el que le dice a Pedro? ¿Es el Señor? Juan. ¿Cómo se repite el escenario? ¿Cómo son necesarios esos que te dicen, es el Señor? Aquí en este pasaje, Pedro le recordó a ellos, es el Señor.
Esto lo provocó el Señor, esto lo está haciendo el Señor. Aquí viene el Señor, Él es el rey del escenario. Y por eso es que él se siente motivado y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Estaba tan seguro que era el Señor que solo esperaba la orden para caminar por las aguas. No vamos a relatar ese hecho de que Pedro caminando por las aguas porque ese es el hecho que menciona Mateo. Ya leímos Mateo y hablamos de eso. Vámonos a Juan. Entonces dice verso 19, cuando habían remado como 25 y 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. Bueno, Juan no cuenta el hombre de poca fe. Juan no cuenta esas cosas. Se las cuenta Mateo. Pero es importante poder visualizar que el Jesús anda sobre el mar tiene una connotación. Jesús es el Señor de tus tormentas. Él las permite, Él las apaga. Él las inicia y las termina. ¿Eres discípulo de Cristo? Sí. ¿Eres como ellos? ¿Vulnerable a las sensaciones, situaciones? Sí. Aprende. Él es el que inicia y que termina. Van a haber momentos en donde, y le estoy hablando a mucha gente, van a haber momentos en donde vas a pensar que hoy, si el Señor estuviera manifestado aquí, esto no hubiese pasado. Precisamente por eso no está manifestado, para que pase, para que lo vivas, para que aprendas, para que crezcas. Dice que Él se subió a la barca. Y esa es la esperanza que tiene todo discípulo. Que si Dios te permitió entrar a un escenario, en algún momento Él se va a subir a tu barca. No siempre el sentirse solo significa abandono. Jesús se sintió solo. Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo había Dios abandonado? No. Jesús también tuvo que remar una barca. Jesús también tuvo que remar una barca. Y tuvo que sentirse solo, aunque no estaba solo. Y confiar que al tercer día el Padre se iba a subir en su barca. Es la esperanza de todo discípulo. Es la gran enseñanza que nos deja Juan 6, del 16 al 21. O sea, llegará el momento en tu vida donde con gusto lo vas a recibir en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iba. Es una tremenda enseñanza. Sí, de todas maneras. Ya. Gloriosa enseñanza, Pastor Gonzalo, que nos lleva a enfrentar correctamente esas situaciones donde uno cree estar abandonado por Dios, Sí, donde pues. cree que Dios no está, que Jesús no aparece, pero tener certeza y convicción de que Jesucristo es el yo soy en la adversidad, en el milagro, porque una cosa es ver al yo soy en el milagro. Venían de una gran multiplicación, Sí, de un pues. tremendo milagro. De los más grandes. Y allí, claro, es fácil ver Claro. al yo soy manifestado. Sí. Pero nos hace falta también ver a Jesucristo manifestado en la adversidad también. Y entender que la vida cristiana nos va a llevar a distintos momentos donde la fe tenga que aplicarse, ¿no? Tener convicción, certeza, que no ver a Dios no significa que Él no esté. Muchas veces uno espera ver a Dios de modo como yo espero verlo, pero no es la manera. Claro. Si Dios no se ha manifestado todavía, es porque Dios tiene un conocimiento anticipado. Dios busca que nosotros desarrollemos ciertos elementos que son cruciales para la vida cristiana, y por supuesto que no todas las cosas las desarrollamos sentado en una silla aprendiendo doctrina o simplemente leyendo. Hay muchas enseñanzas, lecciones de vida que vamos a aprender desde el escenario. Entonces, cuán importante, cuán trascendental es que uno tenga esa convicción enraizada en nuestro ser. Jesucristo es el yo soy, independientemente de cuál sea el nombre, sea que esté en una barca donde lanzamos la red y
y tuvimos muchos peces, tuvimos una pesca milagrosa, porque ahí es glorioso ver a Dios así. Pero también podemos ver a Jesucristo estando con nosotros, estando intercediendo por nosotros, cuando todo aparentemente está a nuestra contra. O sea, si uno se plantea este escenario, los discípulos estaban en una barca, hubiese sido algo distinto enfrentarse estando en tierra. Porque el ser humano en una barca, en una tormenta, en un fuerte viento, está vulnerable. Y eso que ya eran pescadores. Porque la estabilidad de ellos uno no tiene control. O sea, a diferencia de la tierra, no sé, si por ejemplo un auto está con desperfecto y yo decido bajarme simplemente. Pero ellos no podían tomar esa determinación porque el control de su vida parecía ser que estaba en la barca. Era el mar quien rige tu movimiento. El mar te está condicionando. El viento. Tú no tienes control de ti. O sea, es como la vida de ellos estaba sujeto al mar, al viento, a la noche, pero nuestra vida está sujeta a Dios. Y eso es algo que no tenemos que perder de vista. Exacto. Porque pareciera ser que el contexto me dice, oye, mi vida está sujeta a lo que está sucediendo. Como que esto externo tiene el control de mi vida. Sí. No, Dios tiene el control de nuestra vida. Y tener claro que cuando nos enfrentemos a estas situaciones, tener claro, Dios está. Y que no lo vea no significa que no esté. Y eso que Jesucristo viene, ¿para qué tener certeza? Para que cobres ánimo. ¿Por qué? Porque en una situación así, evidentemente, nuestro ánimo va a decaer y vamos a temer. Y es muy certero como Jesús dice, yo soy, no temáis. Tener presente eso, para que nuestro ánimo no desmaye, para que nuestro ánimo, nuestra vida no deje de creer, sino que permanezcamos firmes en esta convicción y entender también que hay muchos escenarios en los cuales Dios está intercediendo previo. Son cosas que nosotros no visualizamos. Sí. Jesucristo comprometido con todo el desarrollo de nuestra vida cristiana. Comprometido. Todo. Y fíjate, es importante porque hay una canción, y eso está sonando de fondo ahora, que a mí me gusta mucho, que es la canción Alaba de Dani Berríos, que a veces la gente piensa que no es bíblica, porque dice, si Dios está en silencio es porque está trabajando. Sí, pues, es cierto. Porque en este pasaje es lo que ocurre. Él no estaba en la barca, pero estaba orando en el monte. Uh-huh. O sea, que Dios no se vea no significa que no esté haciendo algo. Que tú no lo sientas no significa que Él no está haciendo algo. ¿Entiendes? Sí. Y aquí está el otro punto importante. Y anótalo en tu espíritu. Seguidor de Cristo. ¿Tú eres un seguidor de Jesús? Jesús también tuvo que subirse a una barca. En el monte Getsemaní, el Padre le dijo, ahora te toca ir solo. Y también tuve esa experiencia, esa sensación de abandono. Y por eso que te digo, Jesús Sí. tuvo que empezar a remar. Sí. Mientras el Padre lo fortalecía, no cerca. Y Jesús tuvo que ir hasta lo que significó todo su calvario, remando. Uh-huh. ¿Entiendes? Por eso es que es importante ver la humanidad de Cristo. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Pero qué dijo? Pero aunque no te veo y no te siento, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confianza, certeza. Y expiró. Sí. Y en la mañana del tercer día, dice la Biblia que el Espíritu del Señor vino. Entonces, es una manera que Dios tiene de obrar.